Todos juntos, por favor. Y el tema de esta mañana, yo lo titulé ¿Cómo sobreponernos al pecado? Así lo titulé yo. ¿Cómo sobreponernos al pecado? Vamos a leer el Salmo 51, verso 1 al verso 4 nada más, aunque trataremos de tomar unos versos prácticamente de todo el Salmo 51, y dice así, ¿lo tiene? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hasta ahí nada más. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo, te pedimos que uses, Señor, tu palabra aplicada en el corazón de cada uno de nosotros y que por ella seamos apercibidos, seamos preparados para aquellas situaciones en las que hemos y sin duda alguna hemos de caer, Señor, que es el pecado, que sepamos qué hacer en su momento y principalmente que seamos, si es posible, guardados, Señor, de que lleguemos constantemente a esa situación. Señor, guarda nuestro corazón de cualquier prejuicio, de cualquier amargura. Más bien, ayúdanos a que seamos convencidos de que tenemos una necesidad, pero que hay una provisión en Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Padre, únicamente por los méritos de Jesucristo. Amén. Entonces, el tema de esta mañana es cómo sobreponernos al pecado. Y sigue teniendo que ver con esta frase que está en Juan capítulo 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Habla de una comunión con el Señor. Nosotros necesitamos tener comunión con Cristo y sí se puede. Ahora, ¿por qué escogí este tema el día de hoy de cómo sobreponernos al pecado? Y por supuesto el tema habla del pecado, pero habla también cómo salir del pecado. ¿Por qué quiero hablar de esto esta mañana? Bueno, una razón es porque es una doctrina bíblica, ¿no? Y hay que hablar de todas las doctrinas bíblicas, ¿no? Otra razón, hermanos, por la cual tomé este tema, más bien, una razón por la que no tomé este tema. O sea, no tomé este tema porque yo sepa que alguien en particular, pues tiene un pecado, ¿no? No es que yo esté dudando de alguien que está pecando, en realidad no estoy dudando, en realidad estoy seguro, ¿no? Que todos nosotros estamos expuestos al pecado, ¿sí o no? Miren, escogí este tema del día de esta mañana porque, primera cosa, todos los creyentes en Cristo tenemos la capacidad de pecar. ¿Sí sabe usted esto? Todos los que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, aún tenemos la capacidad de pecar. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé porque lo dice la Biblia. Y lo sé porque también lo he experimentado. ¿Sí me entiende? El peor error que un creyente puede cometer es pensar que no va a pecar. Cuidado con estar pensando en que, yo ya soy creyente y yo ya no peco. No, desgraciadamente esto no es así. De hecho, no lo busque, escuche. Primera carta de Juan 1:8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta carta fue enviada a creyentes, ¿ok? Ahora sí, vaya conmigo. Voy a darle 3 razones que la Biblia dice que sí podemos pecar todavía. Gálatas 6:1, por ejemplo. Vaya conmigo a su Biblia. Gálatas 6:1. Nosotros los creyentes en Cristo, hermanos, sí tenemos la capacidad de pecar todavía. Sí podemos caer en pecado. Es por eso que quiero predicar sobre este asunto y que sepamos la forma en la que podemos salir. Dice Gálatas 6:1, ¿lo tienen? Amén. Dice así, leamos juntos, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y dice pues, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas. En todo ese verso habla de creyentes que han caído en pecado, ¿cierto? Dice, si alguno cayó en pecado, ¿qué hay que hacer? Restaurarle. ¿Y a quién se llama? A que le restauren. A los que son espirituales. Pero Pablo le dice, ustedes que son espirituales, tengan cuidado porque ustedes también pueden ser tentados. ¿Saben una cosa? A veces se piensa que ser espiritualmente maduros es equivalente a no pecar. No, eso no es cierto, ¿ok? No. ¿Los que son espiritualmente maduros pueden pecar? Por supuesto. La diferencia es que el que es espiritualmente maduro reconoce que puede pecar. Y cuando peca, inmediatamente busca la solución, busca el medio de salir de ahí, de ser restaurado. Esa es la diferencia. Pero no importa cuán espiritualmente seas maduro o cuán débil seas, todos estamos expuestos al pecado. Un hombre que espiritualmente era muy maduro era el apóstol Pablo, ¿sí o no? ¿Quién como el apóstol Pablo, ¿no? En cuanto a madurez. Y él dijo allá en Romanos 7:23, escuchen lo que dijo Pablo en Romanos 7:23, dice, pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí en el Salmo 51, verso 5, David también nos explica por qué podemos pecar. Porque tenemos aún esta naturaleza pecaminosa, ¿ok? Dice en el verso 5, dice, he aquí, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, no significa que la mamá de David pecó y que por eso nació. No, significa que todos los que nacemos, tenemos o adquirimos esta naturaleza con tendencia al pecado. Entonces, sí, los creyentes podemos pecar. Sí, hermanos, el pecado es terrible. De hecho, David ahí en el Salmo 51, en el verso 1 y el verso 2, usó 3 palabras para referirse a su ofensa contra Dios. Usó 3 palabras. Leamos el verso 1 y el verso 2. Aún no comienzo el mensaje, ¿ok? Estaba introduciéndome. Dice el verso 1 y verso 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra. Dice David, yo me he rebelado contra ti, rebeliones. Después dice, lávame más y más de mi maldad. Dice David, yo he hecho maldad contra ti. Y después dice, y límpiame de mi pecado. 3 palabras usó David para hablar de su ofensa a Dios. La palabra rebelión significa traspasar el límite. Rebelión es una palabra que se usa para decir, he traspasado el límite de Dios. Es decir, Dios le puso un límite a David y David dijo, Señor, yo traspasé tu límite. ¿Cuál es el límite que traspasó David? Bueno, Dios había dicho, no fornicarás o no adulterarás. ¿Y qué hizo David? Dios había dicho, no matarás. ¿Y qué hizo David? Eso significa rebasar el límite. Cuando Dios pone un límite y tú lo pasas, es una rebelión, es una transgresión. David dice, Señor, crucé el límite que tú me pusiste. Maldad, la palabra maldad, cuando David dice ahí, lávame más y más de mi maldad, la palabra maldad habla de hacer algo perverso, de algo abominable delante de Dios. David está diciendo, Dios, no solamente rebasé el límite, lo que hice fue perverso. Dejé que mi perversa naturaleza me dominara e hice lo que hice. ¿Y qué hizo? Pues tomó a una mujer que no era de él. Y para cubrir ese pecado, asesinó al esposo de ella. Dice, Señor, hice algo muy perverso delante de ti. No pude gobernarme. Y después dice, también menciona la palabra, y límpiame de mi pecado. La palabra pecado es la más usada, significa errar el blanco. Principalmente esa es la definición. Hacer todo lo contrario a lo que Dios aprueba, ¿no? Violar la ley de Dios. Sí, David está diciendo, Señor, traspasé tu límite. Hice algo abominable.
no logré llegar a la meta que tú me habías puesto. El objetivo que tú me habías dado no lo conseguí. Es lo que David está hablando del pecado. Hermanos, el pecado es algo terrible. Yo le dije que podemos pecar, sí, pero no por esa razón usted diga, bueno, si podemos pecar y vamos a pecar, pues ¿para qué me preocupo? Como quiera voy a pecar. No piense así, ¿ok? El pecado es terrible, ¿ok? El pecado causa mucho dolor. Los creyentes todos los días debemos vivir con la mentalidad de no querer pecar, aunque sabemos que podemos caer. El pecado es terrible. Escuché la historia de un hombre, y lo voy a aplicar a lo peligroso que es el pecado. Escuché la historia de un hombre que se dedicaba a cazar cocodrilos a mazazos. Dice que él, como era ilegal en su tiempo cazar cocodrilos, él los mataba con un mazo, los alumbraba y cuando estaban enfocados se acercaba y dale. Y encontró un cocodrilo muy grande, ¿no? Por lo cual le pagaría mucho. Entonces él se acercó a ese cocodrilo, lo alumbró en su bote y cuando le iba a dar el mazazo, el cocodrilo hizo un movimiento y él con el impulso del mazo se fue y cayó arriba del cocodrilo. Fue tanto su terror que no supo ni cómo ya estaba otra vez en el bote, que ni tocó el agua, dice, ni toqué el agua. Sentí que estaba arriba del cocodrilo y fue para arriba. Bueno, así deberíamos ser el creyente con el pecado. Cuando sientes que has caído, debería ser tanto tu temor y mi temor de querer salir inmediatamente, ¿no? Sin disfrutarlo ni tantito. El pecado es como un cocodrilo, ¿ok? Si te quedas tantito, te va a comer. El pecado causa mucho dolor. El pecado cometido es inevitable que no tenga una consecuencia. Es como la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice, toda acción genera una reacción. O sea, es una ley. Todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Un término bíblico para esto sería lo que dice el Proverbio 30:33. Busque conmigo el Proverbio 30:33, pero no pierdas Salmo 51, ¿ok? Siempre esté en Salmo 51. Dice Proverbios 30:33. A ver si usted lo encuentra. Toda acción genera una reacción. Así es el pecado. Cometemos un pecado y de seguro nos va a traer desgracia. ¿Lo tiene? Proverbios 30:33, perdón, dije 31. Proverbios 30:33. Dice así, ¿lo tiene? Dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Sí, hermano, ¿qué pasa si bates mucho la leche? Pues se produce la mantequilla, ¿no? Y el que recio se suena las narices, ¿qué pasa si te suenan las narices con mucha fuerza? Pues te vas a sacar sangre. Y el que provoca la ira, pues va a causar contienda. Y el que peca voluntariamente o involuntariamente va a sufrir las consecuencias. Esa es la idea de ese proverbio. El pecado es algo terrible. Por eso quiero hablar sobre ese asunto, ¿verdad? ¿Por qué más quiero hablar sobre qué hacer cuando caemos en pecado, hermanos? Porque nosotros sabemos que tenemos seguridad de salvación, ¿cierto? Nosotros estamos seguros en Cristo. Si hemos puesto nuestra confianza en Él, nuestra alma está segura. Nunca perderemos esa salvación. Pero la seguridad de salvación no es un permiso para seguir pecando, ¿cierto? ¿Ustedes entienden que estamos seguros en Cristo? ¿Entienden lo que es la seguridad? Te lo explico rápidamente. Miren, nosotros conocemos a Dios, por decirlo así, de dos formas. Número uno, antes éramos pecadores separados de Dios, pero Dios proveyó para que nosotros pudiéramos ser parte de la familia de Dios, hacer la paz con Dios, porque el pecado nos separaba, ¿cierto? ¿Cuál fue la provisión? Cristo muriendo en la cruz en nuestro lugar. Fue Cristo el que nos dio de su justicia para que nos presentáramos delante de Dios como justos. Y venimos a ser hijos de Dios. Nacimos en la familia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por un nacimiento espiritual, con una nueva naturaleza espiritual, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos hijos de Dios
y nunca dejaremos de ser hijos de Dios. Si tú eres salvo, eres hijo de Dios, ¿ok? No importa lo que pase, nunca vas a dejar de ser hijo de Dios. No se puede desnacer. ¿Sí me entiende? Usted nace una vez en el mundo físico a través de sus padres y usted nunca deja de ser hijo de sus padres. Usted no puede desnacer físicamente. Yo soy hijo de Francisco Sarmiento, él es mi papá. No hay forma de que yo deje de ser su hijo, aunque me cambien el nombre, me manden a otro país, yo no me abandonen, yo no puedo dejar de ser su hijo. ¿Sí me entiende? Igualmente, cuando nazco en la familia de Dios, yo no dejo de ser su hijo. ¿Sí entiende? Pero la otra forma en la cual conocemos a Dios es que tenemos comunión con Él. Ese es otro asunto. La comunión con Dios, que es mi Padre, ¿sí se puede romper, quebrantar? Sí, a través de el pecado. Lo que se rompe es la comunión, pero no mi relación de padre e hijo. Es como usted tiene a su hijo. Nunca deja de ser su hijo, pero a veces su hijo hace algo que a usted no le agrada y que hace usted, ya no tiene la misma comunión con él, con el hijo. Más bien lo que hace es que lo disciplina, ¿no? ¿Dejó de ser su hijo por eso? No. Bueno, Dios hace lo mismo. Dios proveyó también cuando nosotros pecamos contra Él, que es nuestro Padre. La sangre de Cristo sigue limpiando nuestros pecados. Eso fue lo que pasó con David. David es hijo de Dios, era hijo de Dios, pero él pecó contra Dios y su comunión fue rota y Dios proveyó para restablecer la comunión. Así es que, ¿estamos seguros en Cristo? Sí. ¿Podemos ser restaurados siempre? Sí, pero ese no es un motivo para pecar, hermanos. Porque el pecado es muy dañino, causa mucho dolor. No tenemos libertad para pecar con impunidad, ¿ok? Aunque podemos pecar. Si alguien está pensando en que va a pecar porque total ya soy salvo, hermano, lo que podría yo ver ahí es que a lo mejor usted no es salvo. Ningún creyente puede pensar con tal impunidad: hey, voy a pecar, total ya soy salvo. No, eso demostraría que el Espíritu Santo no mora en usted en realidad. ¿Sí me entiende? Entonces, la seguridad de salvación no es un permiso para pecar. Bueno, habiendo dicho esto, ahora sí, veamos cómo ser restaurados del pecado a través de la vida y el ejemplo de David, ahí en el Salmo 51. En el Salmo 51 no vamos a leerlo todo así, pero ¿cómo es que tenemos el Salmo 51? ¿Qué es lo que encontramos en el Salmo 51? Bueno, el Salmo 51 es la consecuencia de esto, o es el resultado de esto. Se conoce como el Salmo de un penitente, es de un hombre arrepentido, ¿ok? El Salmo 51 es la oración de un hombre que está arrepentido. Pero ¿cómo llegó David a escribir el Salmo 51? Ahí te va, voy lento, ¿ok? Llegó así. David era rey de Israel, ¿ok? El rey. Y David cometió un pecado, ¿no? Andando, caminando ahí en la terraza, vio una mujer muy hermosa y la tomó para sí. Esta mujer ya era casada, se llamaba Betsabé. Para cubrir ese pecado y no lo descubrieran, mató al esposo de Betsabé, que se llamaba Urías. Después de esto, se piensa que David guardó este asunto aproximadamente un año, más o menos, por ahí se piensa que lo guardó. Así como que nadie se enteró, ¿verdad? Nadie vio, nadie dijo nada. Durante ese año, por supuesto que David no estaba bien. La comunión con Dios estaba mal. Pero David no dijo nada. Es que el pecado ciega, ¿no? Así es que Dios, que todo lo ve, todo lo sabe, y especialmente con sus hijos siempre está ahí, le mandó a un profeta. El nombre del profeta era, ¿se acuerdan? Natán. Le mandó a Natán, y Natán le contó ahí hizo una analogía, ¿no? Y le dijo: mira, había un hombre que tenía muchas ovejas y vacas, y había un hombre muy pobre, que nomás tenía una oveja, ¿no? Para explicarle el pecado de David, ¿cierto? Y cuando David llegó a la conclusión de la analogía, no voy a explicar ahorita, lo explica más adelante, le dijo Natán: David, tú eres ese hombre pecador. Y David, podemos ver que se sintió, sí, descubierto, ¿no? ¿Y qué hizo David? Se entiende que David, tal vez, después de esto,
no sé si se quedó en su sala o se fue, posiblemente se fue a su cuarto, no sé, a un lugar de oración, y ahí se puso a orar, y así es como tenemos el Salmo 51. Y el Salmo 51 nos relata qué pasó en la vida de David, ¿ok? Ese tiempo que cayó, ese tiempo que estuvo su relación rota con Dios, ahí nos está contando, ¿ok? Y lo primero que encontramos es de que David todo ese tiempo se sintió sucio. El pecado, en primer lugar, o número uno, el pecado, hermanos, mancha el alma. Ok, el pecado mancha el alma. Por eso dice el Salmo 51, verso 1 al verso 2. Escucha lo que dice. Dijo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice: lávame más y más de mi maldad. Y después dice: y límpiame de mi pecado. O sea, David se sentía sucio. No es que David físicamente estuviera sucio, no es que él no se bañara, ok, él es el rey. Estoy seguro que él tenía los mejores baños que existían en ese tiempo, ¿no? No, la suciedad no era un aspecto físico, no. Él está hablando del alma. Alguien dijo que lo que la suciedad es para el cuerpo, el pecado es para el alma. Hermano, miren, sentirse sucio después de que un creyente verdadero, un creyente en Cristo ha pecado, sentirse sucio no es algo malo, ¿ok? Es algo bueno. Todo creyente en Cristo cuando ha pecado debe sentirse sucio. O sea, si no se siente sucio, aquí hay un problema. ¿Sí me entiende? David es un verdadero hijo de Dios. Por eso él se sentía sucio. Cuando el hombre que no es hijo de Dios, que no es salvo, peca, bueno, él no se siente sucio, ¿ok? Yo recuerdo cuando era un converso, un pagano, ¿me entiendes? Separado de Dios. Si yo pecaba, yo no me sentía sucio, yo me sentía triunfante más bien. Cuando lograba mi acometido, ¿no? Lo hice. Eres bueno, ¿no? ¿Me entiendes? Pero un creyente en Cristo se siente sucio. De hecho, no lo busque en segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 22. Pedro también hizo una analogía de esto, porque en la iglesia había falsos creyentes. Y Pedro les dice, no, miren, él explica, ¿no? Lo voy a parafrasear, ¿no? Habló sobre la naturaleza. Él dice, los únicos que no sienten nada, dice, que no son creyentes verdaderos, que son apóstatas, dice, son como, les ha sucedido, dice, como lo del marrano o el puerco o el perro, dice. Por ejemplo, dice, el perro dice, vomita y va y se come su vómito, y el perro no se siente sucio, ¿no? El perro disfruta su vómito. ¡Oh, qué rico vómito!, ¿no? Porque esa es su naturaleza, ¿cierto? O el puerco, dice, el puerco va y aunque lo bañes, él cae en el lodo otra vez, se revuelca, y el puerco no dice, ya me ensucié. ¿Verdad que el puerco no dice eso? No, el puerco hasta se acomoda, él no se siente sucio, él se siente más bien en su ambiente, ¿no? Pero si tomas una oveja, o sea, ¿cuándo viste una oveja que vaya y vomite y después va y se come su vómito la oveja? Eso no existe, ¿ok? O sea, eso más bien la enfermaría. O que una oveja caiga en el lodo y la oveja diga, qué bonito lodo, ¿no? Eso no va a pasar. Eso también la enfermaría a la oveja. Ella no se siente a gusto ahí, porque no es su naturaleza. Así es el creyente. El creyente cuando peca tiene que sentirse sucio, porque no es su ambiente. Hermano, pero yo pequé y no me siento sucio. Necesitas el nuevo nacimiento, necesitas la regeneración, necesitas ser salvado, porque posiblemente, y lo más seguro es que no lo seas. ¿Sí me entiende? Eso es lo que lo encontramos en la Biblia, no hay más. Sí entendió eso, ¿verdad? Amén. Repito, si puedes pecar y ese pecado no te molesta en nada, es muy posible que no seas salvo. Pero yo creo, hermano, que cuando usted peca, igual que yo, uno se siente sucio, se siente mal, se siente, pues no estás bien, ¿no? Segunda cosa que causa el pecado, según vemos la vida de David en el Salmo 51, es, segunda cosa, versos 3 al 6, es que el pecado llena la mente. O dicho de otra manera, el pecado te satura la mente. O sea, no te lo puedes quitar de la mente. Siempre lo tienes ahí. No importa dónde vayas, no importa que estés aquí en otro lugar,
si has cometido un pecado, siempre lo tendrás en tu mente, mientras no lo traigas a los pies de Cristo. Dice el verso 3 y el verso 6, porque eso le pasó a David. Dice el verso 3 al 6, dice: porque yo conozco mis rebeliones, dice David, y mi pecado está siempre delante de mí, dice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, dice. He aquí, después dice otra frase: he aquí en el Madama he sido conformado, y dice, bueno, así nada más. Dice David: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y es que el pecado de David había afectado, hermanos, su mente. En realidad había afectado toda su persona. Su mente, sus oídos, sus ojos, sus huesos, en todo lo había afectado. Era un dolor constante en su alma. Y pues David había guardado silencio aproximadamente un año. De hecho, no lo busquen en el Salmo 32, 3, David dijo ahí: mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Miren, normalmente se dice que hay dos tipos de heridas en el alma, no en el cuerpo, en el alma. O sea, esa sensación que usted siente de dolor en el alma, por ejemplo, hay dos tipos de heridas. Las dos son heridas abiertas. Un dolor en el alma, nosotros decimos en una forma metafórica que son heridas, ¿no? Son como heridas abiertas que causan dolor, pero hay dos tipos. Hay una herida limpia que causa dolor y hay una herida contaminada que causa dolor. La herida limpia es aquella herida que se siente, que duele, pero no es por una culpa. Es como el caso de mi hermano Diego. Yo sé que él tiene una herida en el alma y lo siente, pero no se siente culpable de nada. La siente porque un ser querido acaba de partir. Y usted y yo lo vamos a experimentar algún día, ¿cierto? Es una herida limpia. ¿Se sufre? Sí. ¿Y qué puedo decir de eso? Esta herida va a sanar, ¿ok? Va a sanar con el tiempo y va a sanar porque está limpia. ¿Sí me entiende? Hay que darle tiempo. Es una herida en el alma. Es muy común, por diferentes razones, heridas limpias. ¿Las experimentamos todos? Sí. Cuando tu hijo está enfermo y no sabes qué hacer, te duele en el alma. Pero no estás culpable, es un dolor. Pero sana con el tiempo. Pero hay heridas en el alma que son heridas abiertas, pero son sucias, están contaminadas porque provienen de la culpa. Y esto es lo que tenía David, una herida que provenía de la culpa. Es como una herida, ¿ok? Usted sabe que si tienes una herida abierta en el cuerpo y está contaminada y está inflamada, ¿va a sanar eso? Nunca va a sanar. Mire, hermano, si usted tiene una herida en el alma a causa de un pecado que sienta ahí la culpa, ¿sabe cuándo va a sanar? Jamás. Porque está contaminada. El pastor, ¿y cómo sana entonces? Cuando le apliques una limpieza. ¿Y quién da esa limpieza? Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento. Dile: tengo una herida abierta que me está causando dolor y es porque hice esto otro. Un pecado no perdonado. ¿Y sabes? Cristo te va a limpiar con su sangre. Y entonces esa herida va a sanar. Pero mientras no hagas eso, ya puedes ir donde tú quieras ir. Nunca vas a sanar. Esa es la verdad. ¿Cuándo sanó David? David estaba sufriendo. Él dice que callé mi pecado, dice. Y lo único que hacía yo es gemir todo el día. Mis huesos se secaron, dice. Así es el pecado. ¿Sí entendimos eso, verdad? Hermanos, dice ahí en el verso 8, ahí nos comenta cuánto David sufría, dice el verso 8, ¿lo tiene? Por eso David dijo en el verso 8, hazme oír gozo y alegría. David no tenía gozo ni alegría. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido, dice. ¿David estaba mal? Sí, era una herida abierta, pero era por la culpa. Claro que tenía culpa. Había tomado una mujer que no era suya y había matado al esposo. ¿Qué más podemos ver que causa el pecado en la vida de David? Número 1, dijimos que fue que el pecado mancha el alma. Número 2, el pecado satura la mente, te llena la mente, nunca te deja tranquilo. Número 3,
el pecado aflige la conciencia. Otra forma de decirlo es que te quema la conciencia. Sí, el pecado aflige la conciencia. Dice el verso 4, ahí mismo en el verso 4 dice, Salmo 51, 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Miren, David estaba consciente de su pecado. ¿Saben? El trabajo de la conciencia nos dice cuando algo hemos hecho mal, ¿ok? David sabía que lo que había hecho era malo y su conciencia se lo estaba diciendo porque la conciencia de David lo sabía. David conocía la ley, ¿cierto? Y David era acusado por su conciencia. Pero esto es lo más importante. Si notan, David no solo pecó contra Dios, ¿cierto? Pecó contra Betsabé. Pero David no está diciendo que pecó contra Betsabé. Pecó contra Urías. Pecó contra su propia familia de David. Pecó contra el pueblo en el cual él es rey. Pecó contra su mismo cuerpo, porque es un pecado que afecta mucho el cuerpo. Pero David, lo que él está preocupado principalmente es porque había pecado contra Dios. Es decir, hermanos, cuando usted y yo pecamos, siempre afectamos a los que están a nuestro alrededor. Eso es inevitable, ¿ok? Siempre vas a afectar a los que están a tu alrededor y se va extendiendo. Y eso es cierto y es verdad, sí. Y es malo, sí. Pero lo más grande y delicado es esto: que ofendemos a Dios que nos creó, que nos ha salvado. Y esa es la preocupación más grande que debe haber en todos los creyentes. Miren, hace un tiempo yo aconsejé a una persona y la persona me dice: ya no quiero estar en ese pecado. Necesito salir de ahí y que Dios me restaure. Eso es perfecto. Pero yo le pregunté, ok, ¿cuál es el objetivo principal que tú quieres dejar ese pecado? Te voy a dar 2 razones, tú dime una, te voy a ayudar. ¿Quieres dejar ese pecado porque ya no aguantas ese ambiente, ya no aguantas esa situación, ya estás cansada? ¿Es esa razón por la que lo quieres dejar? ¿O quieres dejarlo porque te has dado cuenta que pecaste contra Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Sí me entiende? Algunas personas quieren dejar el pecado porque ya no aguantan la situación, ¿no? Ya me cansé. Esa es una buena razón, pero no debe ser la principal, ¿ok? La razón que un creyente deja el pecado es porque has ofendido a Dios que te salvó. Esa es la razón principal. Es decir, David iba a sufrir una disciplina, ¿sí o no? Sí, Natán le había dicho cuál iba a ser la disciplina, pero David no está asustado por eso, ¿ok? La disciplina, ¿saben cuál iba a ser? Tu hijo va a morir por el lugar. Tu hijo con esa mujer va a morir. Uno de tus hijos te va a quitar el reino, ¿ok? El hijo que más amas se va a rebelar contra ti. Y ese hijo va a tomar a tus mujeres, va a subir al terrado de tu casa y va a tener con ellas adulterio a la vista de todos, ejemplificando lo que tú hiciste en privado. Él lo va a hacer en público para vergüenza tuya. Ahora, David, ¿eso iba a pasar, sí o no? Sí, y David lo sabía. Pero a David no le quemaba eso. A David lo que le quemaba la conciencia siempre era que había pecado contra Dios. Por eso él dijo ahí en el verso 4, contra ti solo he pecado. Y no he pecado contra Dios nada más, no, también con todos los demás. Pero David dice, esto es lo que más me duele, que he pecado contra Dios. Y he hecho lo malo delante de tus dijo David. Hermano, analízate tú, yo también lo voy a analizar, ¿no? Cuando tú y yo pecamos, ¿cuál es el motivo de que queremos regresar a ser restaurados? ¿Porque nos duele la disciplina o porque reconocemos que hemos ofendido a Dios? ¿Cuál es el motivo principal? Los dos son importantes. ¿Cuál es el motivo principal o cuál debe ser el motivo principal? Analízalo. Cuando tú pecas, lo más grave, lo más terrible no es lo que vas a sufrir.
tú y tu familia, la iglesia, la sociedad. No, es que has ofendido a Dios, que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por ti, que sufrió la cruz por tu causa y por mi causa. Eso es lo más terrible. Por eso David se sentía avergonzado, había ofendido a Dios y le ardía en la conciencia. Miren, la conciencia es ese trabajo. La Biblia dice que Satanás, el término Satanás significa el acusador. ¿Saben cómo es Satanás, no? Satanás hace esto, usa la circunstancia del mundo y para tentarnos al pecado, porque no siempre Satanás nos tienta al pecado, ¿ok? A veces nuestras concupiscencias. Pero a veces Satanás nos dice, mira, haz esto, no pasa nada, ¿no? Te manda ahí un hermano o alguien que no sea un hermano, haz esto, no pasa nada, ¿no? Total, todos lo hacen. Total, te va a ir bien, no sé. Y usted lo hace, ¿cierto? Y yo lo hago. Y después de que lo hacemos, viene Satanás y te dice, ay, el problema que te has metido. Ahora sí, ni el pastor te salva de esta. ¿Sí o no? Así Satanás de acusador. Primero te engaña y después te acusa y te dice, ¿sabes qué? Ya la regaste. ¿No que eres muy cristianito? Ahora, si no te da vergüenza, deja el ministerio, deja todo porque ya has pecado. Así Satanás quiere engañarte. Pero Satanás no es el mayor acusador, de hecho, ¿ok? Satanás te acusa de vez en cuando, ¿ok? Y después se te olvida. Pero hay un acusador que acusador como este no existe, ¿ok? Es el acusador que está siempre contigo, que está en ti. Se llama conciencia. ¿Sí me entienden? Sí, cuando hemos pecado, la conciencia nos lastima, nos quema. Terrible es el pecado, ¿no? En el Salmo 51, verso 10, algo más que hace el pecado es esto. Esto, hermano, pon atención. Esto es bien importante, ¿ok? Porque este es dañino hasta para la salud. Piénsalo. Cuando David pecó y cayó su pecado, lo que hizo el pecado en la vida de David es que le amargó su espíritu. Hermanos, cuando uno cae en pecado, y recuerden, todos podemos caer en pecado y hemos caído en pecado aunque somos creyentes. El pecado amarga el espíritu. ¿Sabe usted eso? Amarga el espíritu. Hermanos, imagínense. Voy a poner mi ejemplo, ¿eh? Si yo caigo en pecados, lo más seguro es que me va a ver amargado a mí, ¿ok? Y ustedes se imaginan lo terrible que... Digo, si andar yo contento es difícil estar conmigo. Imagínense amargado yo. ¿Cómo lo que le costaría a mi esposa andar conmigo estando yo amargado, no? No se me entiende. Sí, el espíritu amarga al que ha cometido pecado. Andar con un creyente que está amargado a causa de que ha pecado y no se ha arrepentido, eso es terrible. Es bien difícil. No por eso la vamos a dejar, ¿cierto? Pero sí es difícil, hermano. Miren, el que está amargado en su espíritu, estas personas, y recuerden, podemos ser usted o podemos ser yo, son los que son más dados a inmediatamente a criticar cualquier cosa, sea por insignificante que sea, ¿ah? Que porque si hay algo tirado ahí, si es en la iglesia, esta iglesia no tiene orden. Mira, está tirado un lápiz. O en la casa, ¿no? Cualquier detalle que ve en la casa, te lo va a criticar porque está amargado. Son los más prontos a pronunciar juicio sin tomar tiempo para analizarlos. Ah, mi hermano, mire, llegó tarde. Siempre. Y a lo mejor el hermano se enfermó, no sabe. O sea, antes de cualquier cosa, siempre es lo más fácil para criticar un espíritu amargado, ¿no? Son los más prontos a mirar todo lo malo y casi nunca nada bueno, ¿ok? Es un espíritu amargado. ¿Le pasó a David? Sí, hermano, le pasó a David. Miren, podemos verlo. También lo voy a parafrasear, ¿ok? Bueno, vaya conmigo. 2 de Samuel 12, 5, 6. No pierdas Salmo 51. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 5 y el verso 6. Miren cómo David estaba amargado cuando estuvo en pecado. Samuel 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 5. ¿Lo tiene? Ok, voy a repetir la historia cuando llegó el profeta Natán. Es decir, David cometió adulterio tomando a Betsabé, mató a Urías. Quiso encubrirlo aproximadamente un año después. Después vino Natán
y le cuenta esta historia, una analogía, y le dijo: un hombre rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, y había un hombre pobre, dice ahí, que tenía solamente una oveja, dice, y amaba tanto a esa oveja que era como un miembro de la familia, estoy parafraseando, la amaba tanto que la oveja comía de su propio bocado, dice, y bebía de su vaso, dice, y dormía en su seno, dice. Así amaba este hombre pobre a su única oveja. Y entonces dice, el hombre rico tuvo una visita, un caminante, dice, un viajero, ¿ok? Y ya tenían que hospedarlo. Y el hombre rico hospedó a este viajero. Y no quiso tomar ni de sus ovejas, que tenía muchas, ni de sus vacas, que tenía muchas. ¿Saben qué hizo? Dice, tomó la única oveja que tenía el hombre pobre, dice. ¿Y saben qué dice el verso 5 y el verso 6 de 2 de Samuel 12? Lea conmigo el verso 5. ¿Lo tiene? Porque David estaba amargado, dice. Dice así. Entonces, la Biblia no dice que Samuel le preguntó algo, ¿ok? Nada más dice así. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que aquel que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Que David, qué bueno para juzgar, ¿no? Es como si David acababa de cometer adulterio, asesinato en primer grado con alevosía y ventaja, ¿me entiende? Y viene y le cuentan el caso de un hombre que se robó una oveja y le dice: ese hombre debe de morir y después de muerto que pague. Bueno, algo así, ¿no? Entonces no se entienden la idea. Y usted dice, pero era correcto. Mi hermano, David conoce la ley, ¿cierto? La ley nunca dice que un hombre que roba una oveja es digno de muerte. La ley no dice eso. ¿Que debe ser restaurada, restituida? Bueno, eso sí. No, la ley dice que el que mata a otro hombre, es decir, ¿y quién me ha matado? David. Mire, cuando alguien está amargado, los pecados grandes, personales, ni los mira. Pero ve el mínimo pecado en los demás y dice: ese hombre es el más malvado. Mira lo que hizo, tiró un lápiz. Sí, es un espíritu amargado. Eso es, hermano, eso es de lo más terrible. Un espíritu amargado trae mucha neblina a los ojos. Y eso es lo que pasó con David. Fue pronto para juzgar a otro en algo insignificante. Miren, por eso Jesucristo habló de esto allá, no lo busquen, en Mateo 7, capítulo 7, verso 3 al 5, y lo que podemos ver ahí es que la peor ceguera que un hombre tiene es la que nos impide ver nuestros propios pecados. Sí, cuando estamos en pecado nos amargamos, no miramos lo que está pasando con nosotros, miramos siempre lo que está pasando con otros, ¿no? Y Cristo dijo en Mateo 7, 3 al 5, dijo: ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mis hermanos creyentes en Cristo que están aquí, si usted este día tiene un espíritu amargado, mire, mi hermano, usted se va a sentir mucho mejor si viene a Cristo en arrepentimiento, arregla las cosas con Él y ¿sabe qué? Va a dejar de estar amargado. Y entonces usted podrá ser de mayor bendición, podrá juzgar mejor, podrá mirar mejor, podrá ver las cosas más fácilmente, ¿ok? Por eso, ahí en Salmos 51:10, David reconoció que su juicio no era recto. Dice Salmos 51:10, ¿lo tiene? Dice así el verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sí, David reconoce que el espíritu que él tenía no era recto, no estaba juzgando con rectitud. Recuerden que él era el rey, y el rey arreglaba muchos asuntos. ¿Qué iba a hacer David como rey con un espíritu tan amargado? Puros juicios malos, ¿no? Última cosa que causó el pecado en la vida de David fue
que el pecado en los hijos de Dios, hermanos, nos hace ser, desgraciadamente nos hace ser inactivos. O dicho de otra manera, nos enmudece, nos hace dejar de accionar, de hablar, de cantarle a Dios, de predicar el evangelio, de compartir el mensaje de salvación. Nos hace inactivo. Y eso precisamente fue lo que le pasó a David. Dice en el verso 12, 51:12, Salmo 51:12, ¿lo tienen? Dijo David cuenta lo que no tenía, ¿ok? Y él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, dice. Verso 13, entonces, porque no lo estaba haciendo, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. O sea, David no estaba enseñando el camino de Dios, o sea, al pueblo especialmente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. 14 dice, líbrame de homicidios. ¿Quién era el homicida? Pues él, ¿verdad? Oh Dios, dice, Dios de mi salvación. ¿Y qué iba a hacer después? Dice, cantará mi lengua tu justicia, dice. Y dice el verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. O sea que los labios de David durante ese tiempo estaban cerrados, no podía hacer nada. El pecado en la vida de un creyente te hace ser inactivo. Cierra tu boca, ya no quieres predicar, y si ya no queremos cantar. Mire, usted ve un creyente que está ahí amargado por el pecado, en el pecado ha caído, y cantamos, él normalmente no va a cantar, ¿ok? No es su deleite, no se siente bien. Y si canta va a ser muy robótico, no lo va a disfrutar, va a cantar y deseando que se acabe esa alabanza, ¿cierto? Ya del servicio, no, pues ya del servicio ni hablamos, mejor. Cero servicio, nos hace inactivos. Una persona que ha caído, alguien dijo que por regla general, y es cierto, por regla general alguien que ha caído en pecado deja de cantar, y si canta no lo disfruta y no lo hace de corazón, tampoco comparte más el plan de salvación y comienza a abandonar sus responsabilidades poco a poco. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Porque se pierde la comunión con Cristo. Ese es el problema. Se pierde la comunión. No lo busque. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Te pongo un ejemplo. Miren, voy a poner el ejemplo con mi esposa, ¿no? Supongamos, aclaro, supongamos que yo sé que mi esposa anda en un pecado. Yo lo sé, supongamos. Y yo le pregunto, hey esposa, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué es lo que normalmente contestamos los creyentes? No usamos esta palabra. Bendecidos. Y algunos le añaden, en victoria. ¿Sí me entiende? Pero yo sé que andas en un pecado. Por eso Juan decía, si decimos, sí, porque andar en bendición y en victoria significa tener comunión con Cristo. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en pecado, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos, no al Señor. Somos mentirosos. ¿Sí me entiende? La comunión es importante. David sabía que su comunión estaba rota, y por eso él decía que no podía hacer muchas cosas. Ahora, ya comenté las tragedias del pecado en la vida de David, pero también necesito saber, entonces, ¿cómo se restaura uno? ¿Cómo se restauró David? ¿Cómo lo hizo David? David lo hizo de la misma manera que debemos hacerlo nosotros ahora. Primera cosa, él tuvo fe en Dios, que Dios podía perdonar sus pecados. Por eso dice el verso 1 del Salmo 51, dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David tuvo fe en Dios, o dicho de otra manera, tuvo confianza en Dios, y corrió a Dios, o vino delante de Dios pidiendo perdón por sus pecados. Si eres hijo de Dios, mi hermano, Él nunca te dejará aunque hayas pecado, pero necesitas venir tú y yo delante de Él. Y por su gracia, hermanos, por su gracia únicamente nosotros alcanzamos todavía misericordia. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más
ahora estando reconciliados, seremos salvos por Él, ¿cierto? Así es. Pablo escribió sobre eso. Ten fe, hermano, si has pecado, no estés sufriendo ahí, ven a Cristo y Él te va a restaurar. Hermano, pero yo no he pecado todavía. Bueno, cuando peques, ya sabes qué hacer, ya sabes las consecuencias y la salida, ven a Cristo. Pero también, no solamente se requiere creer, ¿ok? David hizo algo más. ¿Y qué hizo? Bueno, David confesó su pecado, dice el verso 3. ¿Lo tiene ahí? Dice el verso 3. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Sí, David dice, sí, yo no voy a negar que he pecado. David lo confesó. O como dice el Salmo 32:5, lo voy a leer, que también fue un salmo de David al respecto. En el Salmo 32:5 David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se requiere confesión? Sí, hermanos, no solo admitir el pecado, sino confesarlo ante Dios. Es decir, ¿has pecado y lo sabes? Ven a Cristo. No necesitas decirme al pastor, ¿ok? Ni a un hermano en la fe. No, a Cristo. Tú tienes entrada directa al Padre por medio de Cristo. Dile, Padre, yo he pecado, mire, hice esto. Tal vez no te acuerdes de todo, ¿verdad? Pero siempre hay uno en especial. No, dile, yo he pecado sobre esto. Y los pecados que no conoces, dile, Padre, y si es un pecado oculto que ni me acuerdo, perdóname también. Sin duda alguna, contra ti he pecado. Y el Señor te va a perdonar, 100% seguro, mi hermano. Pero no hagas esto, ¿ok? No hagas lo que yo hacía antes. Y a veces todavía cuando se me olvida lo hago. Y si me escuchas, recuérdamelo. Señor, si he pecado contra ti... No, hermano, eso es una justificación, ¿ok? ¿Cómo que si he pecado contra ti? No, hermano, contra ti he pecado. Nada de que si he pecado. Si he pecado, Señor, pues no estoy seguro que he pecado, pero pues a lo mejor pequé. Hermano, nosotros no hay un día que no cometamos un pecado. Pecados de omisión, pecados. De hecho, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Sí me entienden? Señor, yo he pecado contra ti. Imagínense que David hubiera dicho, David no dijo eso, que David hubiera dicho, bueno, Señor, pequé porque pues es que yo estaba caminando por ahí y ahí estaba la Betsabé toda desnudota, ¿no? Yo soy carne, ¿eh? ¿Sí me entiende? ¿A poco no hacemos eso? Señor, es que yo pequé, pero entiende, tengo problemas hormonales. ¿Sí me entiende? Somos bien dados a excusar el pecado. Bueno, yo sí pequé, pero es que mi hermano es bien complicado también. Sí, pequé, pero fue por él. Porque yo quería perdonarle y se me puso difícil. ¿Sí me entiende? Siempre somos buenos para excusar. No, escúcheme esto. Delante de Cristo no hay forma que usted y yo excusemos nuestro pecado. Pues, si quieres excusarte ante tu hermano, hazlo, pero delante de Cristo, ten en mente, no puedes excusarte. Has pecado y punto. Tampoco te excuses como lo hacía yo en un tiempo. Señor, bueno, yo no he pecado en realidad cometí un error. No hay tal cosa, hermano, ¿ok? Un error es un pecado. No he pecado, yo fallé, no es que pequé, es que fallé nada más. Toda falla delante de Dios es pecado. No hay tal cosa que fallé pero no pequé, no. Es pecado. A ti te conviene, a mí me conviene reconocer que es un pecado. ¿Por qué? Alguien dijo que Dios no perdona fallas ni errores. No, Dios perdona pecados. ¿Sí me entiendes? Por eso yo traigo mi pecado, no mi falla. Yo traigo mi pecado delante de Dios. ¿Sí me entiende? David no se excusó, hermanos. Se requiere confesión sin autojustificarse. El que nos justifica es Cristo, nos limpia. ¿Qué más hizo David? Y por supuesto David fue limpiado. La limpieza viene de parte de Dios. Por eso dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y Dios le lavó, le limpió, hermanos. Dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No importa qué pecado, de este lado, no importa qué pecado has cometido. Si hoy en día, hoy mismo, vienes delante de Cristo, vas a quedar más limpio que la nieve. Satanás te va a querer engañar y te va a decir, no es cierto, ya has pecado mucho. Hace tiempo que vienes pecando.
ya no hay chance para ti. No. Ven a Cristo y te va a perdonar. 100% seguro. No importa lo que hayas hecho. No dejes que Satanás te engañe. Toma una nueva decisión. Restaura tu vida y sirve al Señor. ¿Sí? Dice allá lo voy a repetir, texto leído, primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un pecado que Dios no pueda perdonar, hermanos. No hay pecado que Dios no perdone. Todo pecado puede ser perdonado. No hay perdón únicamente cuando usted no confía en Dios. Es lo que se llama pecado imperdonable. No es que no hay un pecado que no se pueda perdonar, sino que la falta de fe impide que el pecado sea perdonado. Dios quiere perdonar al hombre pecador, pero el hombre pecador no confía en que Dios le pueda perdonar. ¿Sí me entiende? Tenga confianza en Dios y Él le va a perdonar. Conclusión: ¿tenemos la capacidad de pecar? Sí. ¿El pecado causa mucho dolor? Acuérdese del cocodrilo, ¿no? Pero existe una provisión para limpiarnos de nuestro pecado. Sí, es a través de Jesucristo. Con un espíritu humilde, sí, hermano, cuando salgas de aquí y tú lo quieres hacer después, hermano, sé humilde. Se requiere humildad. Se requiere ser manso delante de Dios, porque dice ahí en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, y así estaba David, y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así es que piénsalo, hermano. Guardémonos de pecar, pero si pecamos, hay una provisión a través de Cristo, así como pasó en la vida de David. Tengamos cuidado, mi hermano, de no ofender a Dios. Y si en este momento tienes algo que arreglar con el Señor, hazlo. Yo te recomiendo que lo hagas. Vamos a hacer una oración. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, yo conozco mi vida y hay cosas que ni conozco o se me olvidan. Yo voy a orar por mi parte, hermano, y voy a orar por ustedes, pero oremos, aprovechemos este día. Si hay algo que arreglar con el Señor, arréglalo, mi hermano. Vas a estar mucho mejor delante de Dios, en tu conciencia, en tu espíritu vas a estar mucho mejor. Vas a tener paz y ese gozo que necesitamos de la comunión con Dios. Vamos a orar, por favor, todos juntos. Y vamos a dar gracias por el servicio de esta mañana. Vamos a dar gracias. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias por el regalo de la salvación. Padre, gracias porque nos has hecho parte de tu familia, llamándonos tus hijos, por la provisión que es a través de Jesucristo muriendo en la cruz. Pero gracias, Padre, también porque hoy podemos tener comunión contigo. Muchísimas gracias, Padre, por ese gran privilegio, porque es posible que un hombre tan débil como yo y mis hermanos podamos tener comunión con el Dios Todopoderoso. Pero también, Padre, ayúdanos a guardarnos para que esa comunión no sea rota, no sea impedida a causa del pecado que estamos expuestos a cometer. Y Padre, ayúdanos a que si llegamos a caer involuntariamente, seamos rápidos para venir delante de ti en humilde condición, clamando por limpieza. Padre, ayúdanos. Padre, límpianos, guárdanos de dejar pasar el tiempo y vivir en amargura, vivir en dolor, Señor. Vivir de tal manera que no tengamos paz y gozo. Líbranos, Señor. Más bien, enséñanos a reconocer nuestras debilidades delante de ti y a tener fe en ti y a estar dispuestos a confesar nuestros pecados, a reconocerlos, Señor, y a presentarlos ante ti, que puede limpiarnos de todas nuestras maldades. Padre, no solamente pedimos eso para nosotros, Señor, ayuda a nuestros hermanos en diferentes lugares, en otras congregaciones, en otros países, a cristianos verdaderos, Señor, que han confiado, pero que por alguna razón han caído en pecado y tal vez hoy en este momento están en amargura, tal vez en este momento están en inactividad. Padre, bendíceles con el gozo de tu salvación nuevamente, Señor, así como lo hiciste con tu siervo David. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el servicio. Estamos casi por terminar.
Pido otro.